Y Lila Downs, Razón de Vivir. Y cuando hablamos de la voz, siempre cuando nos preguntan ¿y quién sería tu artista favorito de la Argentina? Y siempre pensamos en ella, en la señora Mercedes Sosa. Así que justamente en esta parte del programa donde hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Voz. Nos adelantamos unos días y sabemos que todos los años hay una campaña específicamente por el Día Mundial de la Voz. El próximo martes, 16 de abril, se celebra en todo el mundo esta voz, esta manera de comunicarnos, y tenemos hoy una invitada de la Sociedad Argentina de la Voz, la licenciada en Fonoaudiología Débora Gutkin. Hola, buen día, Débora, para hablarnos del Día Mundial de la Voz. Bienvenida a Salud y Vida Plena. Débora, ¿estás ahí? Hola. Sí, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, se te ve bien. Buenos días, Débora. Gracias por esta deferencia de estar con Salud y Vida Plena. Es la primera vez que estás con nosotros porque todos los años recurrimos a la señora María Eugenia Pérez Ibáñez. Y bueno, y colega y amiga. Colega y amiga. Colega y amiga. Ahí está. Entonces le mandamos un besito desde acá. Te damos la bienvenida, Silvita. Sí, buen día, doctor. Y acá está nuestra oyente que también se nos vino al estudio. Buenos días. Buen día. Hola. Y contanos entonces, Débora, qué lema han elegido para este año desde la Sociedad Argentina de la Voz. ¿Por qué no es solamente un solo día, sino que es todo el mes, toda esta campaña que inicia el 1 de abril? Exacto. Originalmente, hace 22 años, cuando empezamos con la campaña, hacíamos las evaluaciones y las actividades un solo día, pero nos quedó chico, muy chico. Entonces después lo extendimos a una semana y ahora nos seguía quedando chico, así que ahora es durante todo el mes, en diferentes lugares del país, en diferentes ciudades. En algunos lugares se hacen evaluaciones de las cuerdas vocales, eso se interrumpió un poco en la pandemia y ahora está retomando de a poco, y siempre hay actividades artísticas o de difusión, con la característica fundamental es que todas tienen que ser gratuitas para que entren dentro del concepto de la campaña. Y este año, el lema, de alguna manera, representa lo que la sociedad argentina quiere para las personas, que es estar siempre con voz con Z, estar siempre con la voz disponible para lo que queremos hacer, para lo que necesitamos hacer, trabajar, hacer arte, comunicarnos con nuestras familias. Tal cual, lo importante, ¿no es cierto?, que nos diferencia de los animales, la comunicación con la voz, ¿no es cierto? Aunque también los animales hacen sonidos y que diferentes sonidos nos enseñan a que aquellos que lo traducimos sabemos cuando nuestras mascotas están enfermas o lo que sea. Lo importante es la voz de todos, de toda la humanidad. Y para nosotros que somos Salud y Vida Plena, que hace 12 años que estamos al aire de esta hermosa casa que es FM Ser, acompañamos sábado a sábado a aquel que la idea es que no sufra solo. Entonces poderlo acompañar y que la radio surja como un puente entre aquel que está solo y nosotros que podemos llevarle algo, alguna efeméride o algún comentario, algo que a nosotros nos surja, y abrimos esta ventanita imaginaria con el oyente para que podamos tener este intercambio, esta charla. Y la clave de prevención, ¿cómo sería entonces cuidarnos la voz? Porque la voz nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no es cierto, Débora? Sí, el llanto, la risa es voz, son voz, así que claramente desde que nacemos la utilizamos para conectarnos con el mundo que nos rodea. Y primera cosa a tener en cuenta, sobre todo para quienes nunca escucharon cómo se cuida la voz, qué pasa con la voz, es que cuando hay una alteración en la voz, cuando hay una disfonía, afonía, ronquera, como comúnmente se le llama, eso en general, en un porcentaje altísimo, no duele. Las disfonías no provocan dolor. Entonces, ¿qué pasa? La persona, como no tiene dolor, no consulta y avanza con esa disfonía hasta que esa disfonía le impide seguir haciendo su trabajo o le dificulta comunicarse con su familia y le empieza a molestar y empiezan a aparecer otro tipo de molestias. Incluso antes aparecen molestias que no se detectan
como signos de alerta. Entonces, yo les diría en primer lugar que cuando alguien siente que su voz cambió, no importa cómo, que su voz cambió, y ese cambio en la voz dura 1 semana y media, 2 semanas, 15 días, hagan la consulta, en lo posible con un especialista en garganta, un especialista en un otorrinolaringólogo, especialista en nariz, garganta y oído, pero si fuera lo posible, en garganta, puntualmente en la laringe, para detectar si está pasando algo ahí que se puede resolver o con medicación o con tratamiento foniátrico. Primera cosa, las disfonías no duelen, cambio de la voz, consultar. Segunda cosa que necesitamos todos y para todo el cuerpo, no solo para la voz, hidratarse con agua, tomar agua. El mate, el café, el té, el alcohol, por supuesto que no sirven para hidratar los tejidos del cuerpo y en este caso que hablamos específicamente las cuerdas vocales. El agua. Ustedes ahí están en el estudio durante un tiempo largo trabajando con su voz, desde que se juntan antes del programa para ponerse de acuerdo, cuando terminan que siguen hablando de cómo fue el programa, qué cosas aparecieron, qué me gustó, no me gustó, y a lo mejor están 2, 3, 4 horas seguidas hablando. Durante todo ese tiempo hay que mantenerse hidratado. Yo me preparé mi botellita de agua antes de la entrevista, porque voy a hablar unos pocos minutos, pero esos minutos implican que yo voy a tener que disponer de mi voz de una manera diferente que si estoy hablando con mi perro, que bueno, el esfuerzo, la intención es diferente. Es diferente. Segunda cosa entonces, la hidratación. Tercera cosa, dormir. 7, 8 horas diarias sería lo ideal. Se nos hace difícil en las grandes ciudades sobre todo, y no dormimos la siesta. Cuarta cosa, la alimentación. Tratar de tener una alimentación saludable. Hay quienes tienen problemas digestivos que afectan a la laringe, que afectan a las cuerdas vocales, tienen una dieta especial. Los demás tenemos que tratar de no llenarnos de comida antes de usar nuestra voz, tratar de no comer cosas que sabemos que nos irritan, y ante la duda, siempre consultar al médico, siempre. Tal cual, eso, la verdad que esas son las claves justas, ¿no? Y tan clarito todos los conceptos, ¿no es cierto? Y lo bueno es saber que nos podemos cuidar no solamente desde chicos, sino a través de los años. ¿Cómo va cambiando nuestra voz a través de los años, ¿no es cierto? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? No tenemos que dejarnos, como decías recién, tener estas claves personales que son fundamentales. El descansar, el dormir bien, seguramente hacer alguna actividad física e hidratarnos. Exacto. ¿No es cierto? Una buena alimentación. Y con los años, cuando ya estamos ya pasaditos los 50, ponele, Débora, ¿tenemos que seguir cuidándonos o ya, bueno, pensamos que ya nuestro trabajo está hecho y entonces ya no? ¿O tenemos que seguir? No, para nada. Siempre para estar siempre con voz, hay que cuidar siempre a la voz. Una cosa que no les dije, entre los cuidados, obviamente quien usa su voz para trabajar, sobre todo artísticamente, debe entrenarla y hay que hacer calentamiento y enfriamiento vocal, sobre todo con el paso de los años. Por ejemplo, si volvemos a la hidratación, después de los 60, 65, perdón, sí. La alergia hace estragos. Hace estragos, cualquiera. Sí, justamente hoy estábamos hablando de ese tema, ¿no? Y nuestra visita acá, nuestra oyente que se vino a la radio, nos decía, estábamos hablando de eso, ¿no? De que empieza propio el otoño, de que estamos en otoño y empiezan los problemas, la rinitis, la picazón del oído, la garganta, ¿no es cierto? La garganta, ¿y cómo hacemos? Y acá nuestra oyente, que está acá presente, nos decía que el modo que tenía su mamá, su abuela, en los lugares donde ellos vivían era calentar agua, ¿no es cierto? Sí, calentar agua en una lata de dulce batata, le ponía hojas de eucalipto y lo hervía en la habitación para desinfectar la habitación. Claro, para poder las cuerdas también. Humidificaba, le daba humedad a la habitación, excelente. Sí. También podían hacer vaos directamente respirando ese vapor, con cuidado de no quemarse, por favor, ¿no? Pero claro, eso todavía se puede hacer, ¿eh? Hervimos un litro de agua en una olla, le ponemos, si podemos, eucalipto,
un poquito de sal gruesa y con mucho cuidado de no quemarnos, sacamos del fuego, nos tapamos con una toalla y respiramos ese vapor. Los que tienen nebulizador se pueden nebulizar, pero bueno, igual es un proceso, ¿no? Y volvemos, consultar al médico en el caso de que eso afecte mucho, porque también hay medicación para poder controlar ese síntoma. Y me gustaría completar la respuesta de lo que vos me preguntaste. Me preguntaste después de los 50. Sí. Yo te decía, después de los 60, 65 años, nos pasa a los seres humanos, digo no porque yo ya pasé los 60, nos pasa que empezamos a perder la sensación, o no sé si perder exactamente, la sensación de sed. Porque cuando sentimos sed es porque nuestros tejidos necesitan agua. Ya empezamos a tomar agua tarde, si tomamos agua cuando tenemos sed. Y las cuerdas vocales y la laringe no están exentas de esa característica. Entonces, ¿qué pasa? Después de esa edad no nos hidratamos suficiente, el tejido se deshidrata y las cuerdas vocales deshidratadas trabajan con más esfuerzo. Pero además pasa otra cosa. Como en todo el resto del cuerpo, los músculos empiezan a perder tonicidad, se ponen más blanditos. Y las cuerdas vocales son músculos. Y volvemos a lo mismo, también empiezan a perder fuerza y aparece una característica en la voz que es que no se juntan, no se pueden juntar para producir el sonido y la voz pierde fuerza, se pone por ahí un poquito temblorosa, sobre todo con más años. La voz envejece, pero una voz entrenada envejece mucho más lentamente. Seguro, mirá qué bueno. Entonces nosotros listas para ir a entrenarnos, para ir a hacer estas jornadas, para ir a hacer estas charlas, seminarios, talleres que nos propone la Sociedad Argentina de la Voz. Si vos todavía no lo hiciste, visítalo a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Ustedes están haciendo esta campaña por todos lados. Exacto. Sí, en @Sociedad de la Voz, que es nuestro Instagram, básicamente, que es lo que más se usa hoy en día como contacto. Estamos publicando todas las actividades que se van haciendo en todo el país y si me permitís, los quiero invitar el día mismo martes 16 de abril, a las 18:30 horas, en el aula magna de la Facultad de Odontología, se va a hacer el acto de apertura con una primera parte donde va a haber algunos consejos justamente de cómo cuidar la voz, y por otro lado va a actuar el coro gospel de Avellaneda. Y eso es con entrada libre y gratuita. Martes 16 de abril, 18:30 horas, aula magna de la Facultad de Odontología en la ciudad de Buenos Aires. Qué hermosa invitación, qué lindo. Y encima, que nada más y nada menos que el coro gospel de Avellaneda, es la verdad que un placer para nuestros oídos poderlos escuchar y ver sobre todo, y nada más y nada menos que esta forma de actuar de la Sociedad Argentina de la Voz, que todas las actividades sean gratuitas. Lo más importante hoy, que todos estos estudios a los que la medicina nos recomienda acceder, tienen un costo elevado. Las obras sociales hoy están trabajando a media máquina, como quien dice, y entonces nosotros tener todas estas charlas, jornadas, seminarios, talleres, poder acercarnos a que nos hagan alguna, a que nos vean, ¿no? La voz, a que nos escuchen, la garganta, y todo de manera gratuita, todos estos estudios. La verdad que es una invitación que no podemos dejar de asistir, de ver. Vos seguramente en cualquier lugar, cerca de un hospital que tenga cerquita, no sé, acá el más cerca que tenemos, o el que he visto que ya ha posteado, es el Gandulfo de Lomas de Zamora, que ya ha posteado sus actividades gratuitas también para que aquellos que no pueden acceder, acercarse, y de todos modos no te lleva mucho tiempo. ¿Y cómo es acceder a un estudio de la garganta? Débora, nosotros cuando llegamos, ¿qué nos hacen? A ver, para perder el miedo. Bueno, en realidad el estudio de las cuerdas vocales directamente, que es el que hace el médico, en general es incómodo. Yo puedo decir que es incómodo, no es doloroso. Es como una gomita muy finita que entra por la nariz y va hasta la garganta. Vuelvo a decir, es incómodo. Nos ponen un poquito de anestesia en la nariz, pero es para que no estornudemos y no la expulsemos.
no es que ponen la anestesia porque fuera a doler. Claro. Entonces, en esa sondita de plástico, de goma, muy chiquitita, que obviamente está desinfectada, en la punta tiene una cámara, y con esa cámara permite ver las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales son muy pequeñitas. Imagínense, si cada uno de ustedes quiere saber cómo es el tamaño de sus cuerdas vocales, se puede mirar la uña del dedo gordo de la mano, y el largo de la uña, ese es el largo que tiene la cuerda vocal de cada uno de ustedes. Muy pequeñitas. Esa cámara, que está en la punta, permite amplificar un poco, y de esa forma se ve el movimiento de las cuerdas vocales, la apertura y el cierre. Hay otros estudios que simplemente es sacando la lengua y con un cañito que va al fondo de la garganta, lo mismo, se pone anestesia, pero no porque duela, y esa cámara también permite ver las cuerdas vocales de un tamaño mayor y permite ver la vibración. Las cuerdas vocales vibran tan rápido que a simple vista no se ve la vibración cuando se las ve chiquititas, solo se ve el movimiento de apertura y cierre. Y si, por ejemplo, que a veces se ve si hay nódulos, si hay pólipos, cuando uno ve esas cosas, cuando el médico ve esas cosas, sabe que esa persona está haciendo esfuerzo con su voz y lo manda a hacer tratamiento foniátrico. Ahí está, y ahí está la licenciada en fonoaudiología Débora Gutkin para acompañar a todas las personas que se acerquen a ella para que nos pueda guiar en todo lo que tenga que ver con la voz. Está grande como es la licenciada Débora Gutkin, sabemos que acompaña a grandes artistas, que nosotros vemos por la tele, que escuchamos por la radio. Ahí está Débora con toda su sabiduría, toda su sapiencia para ayudar a aquel que no sabe las técnicas básicas del cuidado de la voz. Así que para nosotros es un gusto, un agrado que hayas estado esta mañana, Débora, con nosotros, y los micrófonos de Salud y Vida Plena están siempre abiertos para que cualquier cosa que nos quieras comunicar a través de la Sociedad Argentina de la Voz, estamos aquí. Y bueno, y a tener presente que el Día Mundial de la Voz es el próximo martes 16, en esta invitación tan linda que nos hizo, pero que todo el mes hay una campaña para cuidados de la voz. Así que, bueno, te dejamos estos minutos de esta charla que ha sido tan linda, jugosísima. Nosotros seguiríamos, como dije hoy a la mañana, que nuestro programa seguía hasta las 11:30, no, a las 11. Ya el operador nos hace seña del otro lado y nos dice corten. Así que te dejamos entonces este saludito y esta finalización de esta charla, Débora, para que vos nos dejes el mensaje a todos del Día Mundial de la Voz. Bueno, en principio, muchísimas gracias en nombre de la Sociedad Argentina de la Voz por difundir nuestra campaña. Necesitamos que cada vez más gente se entere, por suerte está ocurriendo, de esta campaña y se anticipan. Y lo que les digo es, cuiden su voz porque es única. No hay manera de ir a si bien la voz es un sonido provocado por un instrumento que no se puede ir a comprar a ninguna casa de música, entonces hay que cuidarlo, y parte de esas formas de cuidarlo son las cosas que dije. Descansen, aliméntense bien, controlen y tomen agua. Ahí está. Y cualquier cosa, al médico. Les mando un beso grande y feliz Día Mundial de la Voz anticipado para el 16. Gracias. Muchísimas gracias, Débora. Nosotros te despedimos. Gracias, cuando quieras, aquí estamos. Bueno, nos vamos entonces a terminar esta charla tan linda. Y no te quedes, no te vayas, mejor dicho, quédate porque ya venimos a cerrar el programa. Te invitamos a descubrir con nosotros el valor de una vida más plena, para que nadie sufra solo y para aprender a vivir mejor. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Salud y vida plena. Un espacio de alegre compañía con información, entrevistas, testimonios y buena música en clave de salud, con un mensaje de esperanza. Una realización del equipo pastoral de la salud y la vida de la diócesis de Lomas de Zamora.